Mis amados, me complace mucho seguir ministrando la palabra del Señor. Seguimos con la serie en el libro de Oseas, Dosis de amor para un pueblo infiel, capítulo número 13. Este es el sermón número 11 y le he puesto por título Yo seré su rey. Yo seré su rey. Es inminente el juicio que viene ahora sobre Israel. El Señor en capítulos previos ha ido avanzando. Más recientemente colocaba al lado de Israel a Jacob, al patriarca, para decirle cómo habían seguido los pasos de Israel o de Jacob en cuanto a su mentira, a su engaño, cuando había suplantado. Trajo la historia de Jacob. Luego, cuando Jacob había ido al exilio, por decirlo de una manera, corriendo o salvando su vida de su hermano Esaú, llegando a casa de Labán en Aram para tener que trabajar por una mujer, tantos años, haber sido engañado. Todo eso es lo que había acarreado Jacob en su vida, y Dios lo trae al paralelo para que Israel se viera en ese espejo. Pero también le dice, pero Jacob me encontró, se encontró conmigo en Peniel. Ahí estuvo, él lloró, clamó por la bendición. Eso también quiero que tú lo hagas. Vuelve a tu Dios. Ese es el mensaje más reciente del Señor en el capítulo 12 del profeta Oseas para su pueblo. Tengamos una palabra de oración y luego estaremos leyendo y exponiendo el capítulo 13 en dos partes. Dos ilustraciones del juicio, versos del 1 al 8, y para cerrar del 9 al 16, Dios, la única esperanza para Israel. Oremos. Padre, que podamos acercarnos a tu palabra con temblor, con temor, con reverencia y con expectación de ser transformado. Que podamos acercarnos a tu palabra de manera sencilla, humillados, con fe, creyendo tu palabra que eres tú quien habla, y que podamos acercarnos a ella creyendo que ella misma tiene poder para transformarnos y cambiarnos. Que ella pueda estar viva en mi vida hoy, ser eficaz como siempre ha sido, que ella no vuelva vacía, sino que ella procure el cambio en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra en tu Hijo Jesús. Amén y amén. Capítulo 13 de Oseas. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Ahora continúan pecando. Se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia. Todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. Por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada del aire y como humo de chimenea. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos se saciaron, y al estar saciados se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Seré pues para ellos como león, como leopardo junto al camino acecharé, como osa privada de sus cachorros. Me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho, y allí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salven todas tus ciudades? Y tus jueces, de quienes me decías, dame rey y príncipes. Te di rey en mi ira y lo quité en mi furor. Atada está la iniquidad de Efraín, guardado su pecado. Dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore en la apertura del vientre. ¿Los libraré del poder del Seol? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas?
¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista, aunque él florezca entre los juncos, vendrá el solano. Viento del Señor que sube del desierto, y su fuente se secará, y su manantial se agotará, despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres encintas. Bueno, vayamos al primer punto. Dos ilustraciones del juicio que vendría sobre Israel. Y estaremos del versos del 1 al 8. Leeremos en este momento el verso 1. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Lo primero que hay que destacar es que Israel tenía autoridad, pero la había perdido. Israel hablaba e infundía temor, pero eso se había perdido. ¿Cuál había sido la causa por la cual Israel había perdido toda autoridad? Ya no infundía temor su presencia, ya no infundía respeto, era como otra nación más, como cualquier otra nación. Y dice, pero por causa de Baal. ¿Cuál había sido la causa que había llevado a Israel a caer tan bajo? Pues a causa de Baal pecó y murió. Israel estaba probando el sabor de la muerte. El juicio estaba en puerta, era inminente, tal como la semana pasada o más recientemente nuestra enseñanza más reciente, el inminente juicio, algo que viene sí y solo sí. El inminente juicio, ya estaban probando eso. Y es el mismo lamento que tiene Job, capítulo 29, versículos 21 y 22. Cuando está frente a sus amigos, dice, me escuchaban. Ellos esperaban, guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mis palabras, no hablaban de nuevo. Y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Pierdes autoridad y pierdes influencia cuando rechazas a Dios. Porque la autoridad y la influencia, la verdad y la vida vienen de Dios. Cuando te apartas de Dios, cuando rechazas a Dios, cuando te alienas de Dios, estás rechazando la autoridad, estás rechazando la verdad y la influencia. El olor a muerte se cernía sobre Israel. Verso 2, y ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, es decir, a pesar de eso, de que ya no infundían temor ni respeto, de que ya no estaban teniendo la influencia sobre otras naciones, ya era igual a cualquier otra nación, ellos seguían pecando. Dice, conforme a su pericia, todo ello obra de artífices. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. Tropezaban con la piedra una y otra vez. Isaías 46:6. Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata, en la balanza pagan a un orfebre para que hagan un dios de ello. Se postran y se adoran. Israel estaba haciendo exactamente esto. Israel se había entregado a idolatría. Por eso el profeta Oseas les dice, se entregaron a la lascivia, a la fornicación, al adulterio, a la idolatría de manera tan flagrante. La condición de Israel había cambiado drásticamente. Si en Dios tienes autoridad e influencia, si en Dios tienes presencia, infundes temor, fuera de Dios pasas a ser cualquier otra nación. Se habían alejado de Dios, pasas a ser como la niebla. Pronto desaparece, como la neblina, como el rocío de la mañana. Verso 3, por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece. Pierdes influencia, pierdes temor, pierdes presencia, pierdes autoridad y pasas a ser como cualquiera otro que desaparece, como la hierba que en la mañana crece, en la tarde ya perece. Y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era y como humo de chimenea. Aquí está la primera ilustración del juicio.
Debido a que Israel confiaba en sí mismo, confiaba en los ídolos, ellos no podían permanecer. Ellos pasarían a ser como la neblina de la mañana. Lo dice Santiago 4:14. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El mismo salmista, ese es el destino de los impíos, capítulo 1, que son como paja que se lleva el viento. Es la primera ilustración que Dios le dedica al pueblo y va a ser la consecuencia de su pecado. Así inicia el inminente juicio sobre Israel, versos 4 al 6. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No he cambiado, soy el mismo. Y no reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más salvador que yo. Yo soy el único que puede salvarte, rescatarte, redimirte, liberarte del cautiverio y de la esclavitud. Yo soy el único a quien tú puedes acudir. Yo soy el que te ha cuidado. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos, se saciaron. Y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón. Por tanto, se olvidaron de mí. Increíble, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, pero Israel sí había cambiado. Israel había abandonado a su Dios, ya no buscaba al Señor. Dios sigue siendo el único Salvador, el único Redentor, pero Israel buscaba en otros, buscaba en los pactos con otras naciones. Y ese sería el destino de Israel. Ese es el destino de aquellos que deliberadamente abandonan a su Creador. El Señor narra todo el cuidado que había tenido con Israel. Yo los cuidé, los llevé por el desierto. Sin embargo, su corazón se enorgulleció. Su corazón tuvo soberbia. En tierra árida, Dios los había cuidado. Eso es lo que dice el Señor en el capítulo 32, 10 de Deuteronomio. Es la historia que está sucediendo en Oseas. Dios ya se los había dicho. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como la niña de sus ojos. El Señor les dio alimento. El Señor los cuidó de la noche, los cuidó del día, del sol abrasador, del viento solano, de las fieras nocturnas. Dios los había protegido, pero ellos cambiaron, ellos transaron con otros dioses. ¿Con quién estamos trazando hoy? ¿En dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Hay algo que siempre sucede en nuestros corazones. Nunca reconocemos que Dios es quien nos da nuestra provisión. Tal como Gomer, Israel había hecho lo mismo. Gomer endosaba su bendición a sus amantes. Dios le dice, no te has dado cuenta que he sido yo quien te ha sostenido. Israel está haciendo lo mismo. Deuteronomio 8, 12 al 14. No sea que cuando hayas comido, el Señor se los había dicho, a través de Moisés, y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas, y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Amados, precisamente eso fue lo que Israel hizo. Precisamente es lo que hemos hecho, nos olvidamos de Dios. Toda la tierra y la plenitud de lo que en el universo hay le pertenece solamente a Dios. Proverbio 30, versículos 7 al 9. Es nuestra historia. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes de que muera. Ojalá esta sea nuestra petición. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Israel persistía en el engaño y en la mentira. Dice el verso 11, capítulo 11, verso 12 de Oseas. Y Efraín me rodea con mentira y con engaño. Bueno, 2 cosas te he pedido, Señor. No me las niegues antes de que muera. 1, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. 2,
No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Mis hermanos, oremos. Oremos que el Señor haga esto. Haz de tu oración esto parte de tu vida. Haz de esta tu oración diaria. Señor, te pido dos cosas: que yo no te engañe, que yo no te mienta, aunque del Señor nadie se pierde, o nadie hace que el Señor se pierda con sus engaños. Eso es lo que quise decir. Nadie hace que el Señor salga engañado de alguna treta. Nadie puede engañar al Señor. Nosotros creemos que le mentimos y le engañamos. Que el Señor no nos permita que eso suceda en nuestra vida. Y dos, Señor, dame lo suficiente para vivir de manera cada día dándote gracias. Ni me des de más, ni me des de menos. Versículos 7 y 8. Seré pues, ya vimos una ilustración anteriormente, esta es otra. Seré pues para ellos como león, como leopardo, junto al camino acecharé como osa, tres animales. Esta es la segunda ilustración que vendría sobre Israel. Tres animales salvajes, como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos y les desgarraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Esta es la segunda ilustración del juicio que vendría sobre Israel. ¿Por qué? Porque cuando nos descuidamos, nos alejamos del Señor y vienen perjuicios sobre nuestra vida. Nos enfrentaremos a menudo al castigo del Señor. Nos enfrentaremos a menudo, y no es porque el Señor nos odie. El Señor nos ama con amor eterno a aquellos que ha sellado para salvación, aquellos que se han acercado a su Hijo para depositar su confianza únicamente en el Señor y Salvador Jesucristo. Sobre ellos el Señor tiene cuidado especial. No es debido a que nos odie. Él nos ama, pero es que estamos demostrando únicamente que volveremos a Él cuando los tiempos son malos. Y eso es lo que ha estado sucediendo sobre nosotros. Tiempos que no son de bonanzas, para nosotros son tiempos propicios para venir a Dios. Y no, mis amados, todos los tiempos son propicios para venir a los pies del Señor. Seamos disciplinados, y creo que estos juicios son para traer disciplina para el pueblo de Israel, también eventualmente en nuestra vida, y Dios, a quien ama, disciplina. Tres animales que son mencionados acá: el león, el leopardo y el oso. Un comentarista dice que eran tres animales salvajes, nativos del Oriente Medio, y que eran conocidos por su implacable manera de apresar y de matar a sus presas. Ahora vayamos al segundo punto. Dios es la única esperanza para Israel. Versículos del 9 al 11. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve en todas tus ciudades? Y tus jueces, de quienes me decías, dame rey y príncipes, ¿dónde están? No los veo. Te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. Mis amados, cuando rechazamos el reino de nuestro Dios y cuando decidimos colocar a otros sobre nuestras vidas, vienen momentos espeluznantes. Israel vivió momentos difíciles cuando el Señor les dio a Saúl, pero ellos fueron los que pidieron a ese rey conforme a su corazón. Ellos tenían suficiente Dios sobre ellos, un Dios que reinaba de manera teocrática sobre ellos. La teocracia divina estaba reinando sobre el pueblo, pero no fue suficiente para ellos. Cuando la gracia divina ya no es suficiente para el ser humano. Cuando la gracia de Dios ya no es suficiente para nosotros y buscamos otras cosas para sentirnos satisfechos. Rechazaron el dominio de Dios sobre ellos, pidieron otro rey. Dios estaba gobernando sobre ellos, pero para ellos Dios no era suficiente. Pidieron rey porque las otras naciones tenían reyes, pues Dios les dio su rey conforme a su tamaño y conforme a su motivo y corazón. Dios les dio a Saúl, pero también se los quitó. Saúl no fue un rey conforme al corazón de Dios. El rey divino fue rechazado y un rey humano les fue impuesto.
Y eso es lo que sucede. Cuando rechazamos la soberanía de Dios, cuando rechazamos el dominio de Dios, cuando rechazamos el reinado de Jesús en nuestra vida, estamos propensos a que un rey externo nos sea impuesto y vengan tiempos de calamidad sobre nuestra vida. Luego de esto viene un tiempo de refrigerio para el pueblo. David vino a ser el rey conforme al corazón de Dios. Leamos del 12 al 16. Atada está la iniquidad de Efraín, guardado su pecado. Dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato. Es decir, ese hijo que vendría después de ese parto no va a ser un hijo sensato, sabio, porque no es hora de que se demore en la apertura del vientre. Los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista, aunque él florezca entre los juncos. Vendrá el solano, ese viento debilitador, ese viento duro. Vendrá el solano, y ese viento viene del Señor, dice, viene del Señor, que sube del desierto, y su fuente se secará, y su manantial se agotará, y despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres encintas. Los dolores de parto regularmente vienen de manera inesperada, toma de sorpresa a una mujer, aunque sabe que los dolores vendrán. Israel sabía que el dolor vendría, pero no sabe cuándo. De igual manera, y como cuando los dolores vienen, se van incrementando vez tras vez, y su duración también se va prolongando. De esa misma manera llegaría el juicio a Israel, de manera dosificada. Dios trae dos ilustraciones, tal como las ilustraciones de capítulos anteriores. Aquel arco con flecha, con dirección equivocada, la torta no volteada, la paloma débil y frágil, todos ellos eran símbolos de lo que debía suceder con Israel. Ahora vienen dos ilustraciones, esta es otra. Los animales que desgarrarían a Israel, Dios mismo siendo un devorador de su pueblo, porque habrían entrado en juicio con Israel. Y ese hijo que tendría Israel, por esos dolores de parto, no sería un hijo sabio, no sería un hijo sensato. Aquellos que se apartan del Señor viven vidas necias y vidas insensatas. Cuando no estábamos en el Señor, ¿qué tipo de vida vivíamos? Vidas extraviadas, vidas en el vacío, vidas sin sentido, vidas sin propósito. Ahora que el Señor nos ha traído a sus pies, Dios ha dado forma a nuestra vida. Cada día luchamos con nuestro pecado. Cada día mortificamos la carga de pecado en nuestra vida. El Señor sigue tratándonos diariamente. El Señor sigue purificándonos diariamente. Pero dice aquí que parte del juicio sería que ese manantial, esa fuente se secaría y se agotaría. Y todas las piedras preciosas que habían sido derramadas sobre el pueblo serían retirados. Los libraré del poder del Seol, verso 14. Los redimiré de la muerte. El único que puede librarnos de la esclavitud y de la muerte eterna es Cristo Jesús. El único que puede redimirnos es nuestro Señor. Ni Israel podía librarse a sí mismo, ni nosotros podemos rescatarnos. Estamos perdidos fuera de Cristo, porque sin el Señor Jesús nada podemos hacer. Pero en Cristo tenemos libertad. Es Cristo habiéndonos sacado del éxodo. Es Cristo habiéndonos liberados de la esclavitud de Egipto, tal como lo menciona Pablo en la primera carta a los Corintios. Toma parte de esta escritura. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo dice en la LBLA. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona esto a una iglesia que sabe muy bien, profundamente conoce el corazón de la iglesia. Una iglesia llena de virtudes en el don del Espíritu Santo, pero llena de pecado. Y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque el sepulcro había sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Porque el aguijón de la muerte había obtenido su muerte con la muerte de Cristo Jesús y su resurrección. Y yo creo que Pablo les está diciendo, la única manera de poder venir a tener vida en la resurrección de Cristo es haber muerto juntamente con Él. Haber estado con Cristo en la cruz del Calvario para resucitar con Él justamente al tercer día. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Mis amados, tenemos autoridad en Cristo. La iglesia ha sido llamada a ser de influencia en donde está. Solo sí, a través de la predicación de las Sagradas Escrituras. Sí, solo a través de la predicación de las Escrituras, de la palabra de Dios. Eso trae influencia porque es la verdad y porque es la vida. Pero Israel se había apartado de la luz. Israel de hecho ya no era la luz. Hoy la iglesia es la luz de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Hoy la iglesia es la luz del mundo. Nosotros, los siervos del Señor, seguimos siendo la luz del Señor en este mundo, un mundo caído. ¿Por qué? Porque alejarnos del Señor es alejarnos de la luz. Alejarnos de Cristo es rechazar su luz. Al rechazar al Señor, estamos rechazando su reinado divino. Al rechazar al Señor, nos serán impuestos otros reyes externos. Ese es el fin que estamos labrando, porque el camino del hombre no es camino de salvación. El hombre cree que sus caminos son caminos de salvación, pero al final son caminos de muerte, caminos de perversión. Y necesitamos reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Seremos desquebrajados, seremos arrollados, seremos quebrados si no venimos a los pies de Cristo. De hecho, el mundo está haciendo estragos. En el mundo se está haciendo estragos. Iglesia de Cristo, despierta. Despertemos a la verdad del Evangelio. Confiemos única y exclusivamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vengamos a hacer lo que dice la palabra, columna y baluarte de la verdad. Vengamos a ser bandera de la verdad de Cristo. Levantemos estandarte por la verdad del Señor. Consecuencias de la idolatría. Revisemos qué cosas hay en el corazón, ya como aplicación para nuestra vida. Revisemos qué cosas hay en el corazón que puedan estar tomando el lugar que a Dios le corresponde. Y esto lo hemos estado diciendo varias veces. De hecho, este libro de Oseas es el reclamo de Dios por el lugar del corazón de Israel que se había perdido. Israel había dado lugar a la idolatría en su corazón. ¿Dónde había puesto a Dios? Se había olvidado. La idolatría trae y sigue trayendo serias y graves consecuencias para el pueblo del Señor. ¿Qué cosas hay en el corazón? La política, la economía. ¿Qué cosas hay? La familia, tus padres, tus hijos, las finanzas, tu dinero, el trabajo, el ministerio,
Puedes terminar idolatrando el ministerio. Pastor, ministro, siervo del Señor, revisa tu corazón. Hay graves y serias consecuencias de la idolatría. Revisemos el corazón. Esa es una primera aplicación. Una segunda aplicación, el arrepentimiento y vuelta a Dios. Vez tras vez el Señor viene diciendo a su iglesia: vuélvete a mí y me volveré a vosotros. El Señor viene diciéndole vez tras vez a su pueblo: vuélvanse a tu Dios, vuélvanse a su Dios. A pesar del juicio inminente, Dios le sigue diciendo a su pueblo. Incluso hoy le dice a Israel, al judío: vuélvete a tu Dios. Hoy le dice a un hijo de Dios que se ha acercado a la fe en Cristo, cuyo objeto de su fe es Jesús. Hoy el Señor le dice: ven a mí. Hay una invitación. A pesar del juicio inminente, siempre está el llamado a volvernos a nuestro Dios. Y tercer punto de aplicación para nuestra vida: nunca dejemos de pensar en la misericordia de nuestro Dios. Y lo voy a decir de esta manera: no abusemos de la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordia, pero no tendrá por inocente al malvado. Y cada cual tendrá que pagar por lo que ha hecho en esta tierra. Mas a Dios gracias, que nos ha dado de su misericordia y su gracia y de su bondad y su benevolencia todos los días de nuestra existencia hasta el día de hoy. A pesar del juicio, Dios prometió redimir a su pueblo de la esclavitud, y lo hizo y lo sigue haciendo. Agradezcamos a Dios por su misericordia, seamos agradecidos. Tengamos actitud de agradecimiento todos los días. No nos merecemos la vida que tenemos, no nos merecemos la familia que Dios nos ha dado, no nos merecemos el trabajo con el que sostenemos a la familia. No lo merecemos, ministros del Señor, pastores, ancianos. No nos merecemos estar sirviendo en la iglesia local. No lo merecemos, pero a Dios gracias, que su misericordia nos alcanza. Reconozcamos que incluso mereciendo el castigo, el Señor ofrece perdón y reconciliación. No abusemos de su misericordia, seamos agradecidos a Dios por su infinita misericordia y busquemos vivir en gratitud y en obediencia. Bendito sea el Señor, que busca de nosotros el arrepentimiento, que busca de nosotros que dependamos de Él, no de nuestros pactos con Asiria, con Egipto, no con las relaciones que estás estableciendo hoy aquí en esta tierra, en el aquí, en el ahora, en esto que es temporal, no en el aquí que estás haciendo, no. Pongamos nuestra esperanza y nuestra dependencia en el Señor. Evitemos la idolatría, evitemos colocar en nuestros corazones absolutamente a nada ni a nadie. Solo Dios debe reinar en nuestros corazones. Y confiemos en su misericordia. Tengamos una palabra de oración. Bendito Dios, amado Dios, misericordioso Señor, quien nos ha librado del castigo eterno y de la muerte eterna por el pecado. Amadísimo Dios, quien por su Hijo amado Jesús, que ha logrado nuestra redención y por quien nosotros podemos volver a estar en reconciliación contigo, Señor, haz cesar por tu infinita misericordia toda idolatría y rebeldía y desobediencia y rechazo de ti en nuestro corazón. Todo aquello que destruye nuestra vida, apártalo, Padre, de nosotros. Todo aquello que nos deja sin esperanza, todo aquello que nos deja sin vida, sin aire, sin aliento, todo aquello que hace estragos en nuestro caminar en este tiempo, apártalo de nuestra vida y que nos acerquemos a ti en humildad, con absoluta fe,
reconociendo que separados de Jesús nada podemos hacer. Señor, que podamos disfrutar aquella redención que logró Jesús en la cruz del Calvario. Que hoy pueda volver el gozo de tu salvación, tal como oró David, con aquella caída tan estrepitosa. Así oro hoy, en este momento, hacia ti, Señor. Devuelve el gozo de tu salvación. Que Jesús, que es tu gozo completo, esté en mi vida reinando en todo momento. Y que no dudemos, sino que el fruto que Jesús produjo entonces por su Espíritu también llegue a nuestra vida. Fruto apacible de justicia por amor a tu nombre. Y que cuando Cristo venga a juzgar este mundo, Señor, nosotros podamos caminar así en el temor tuyo, en tu temor, para que podamos realmente ser reunidos contigo en la salvación eterna, al final del cumplimiento de todos los tiempos, y que seamos partícipes de aquella gloria que por su muerte ha procurado para nosotros y que está guardada para tus hijos. Padre, he orado creyéndolo en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, un grato placer para nosotros sigue siendo el predicar a través de este medio. Les invito, mis hermanos, a estar todos los días domingos, cada uno en su iglesia local, buscando del Señor. Congrégate en una iglesia local. Si no tienes una congregación local, busca una iglesia de sana doctrina, la más cercana a tu hogar, a tu vivienda. Puedes contactarnos a través de nuestras redes, estamos allí para ayudar, para dar luz a través de la palabra, para dar una palabra de esperanza. Pueden seguirnos a través de nuestro canal en Telegram, en nuestra cuenta en Instagram, en nuestro canal de YouTube, todo ello como Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Saludo especialmente a la audiencia en Radio Dinámica 1490, en este momento una radio local aquí en Caracas, en la www.radiodinámica.com.ve, al final /Caracas. Un saludo muy especial para ustedes. Pueden sintonizarnos a través de ese dial en la internet, y también un abrazo especial para la iglesia en donde el Señor me tiene ministrando su palabra por su gracia, la Comunidad Cristiana Los Cocuyos, que en pronto nos estaremos viendo. Dios les bendiga abundantemente.